el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. En otro orden, Lino, el caso que está en la palestra ahora mismo en materia judicial, tú como abogado, el caso de Jean Alain, el informe de las Naciones Unidas, Wilson Camacho acusando a Jean Alain de que ha hecho una gestión y labor agresiva del lobismo, de hacer incidencia, de mover algunos enclaves y sus tentáculos para ser favorecido con este informe que pone de manifiesto claramente que la condena de Jean Alain fue abusiva, que fue una condena muy agresiva, que fue una condena que maltrató a esta persona y que no existía el sustento en materia legal, las evidencias, las cintilas, como dicen ustedes los abogados, necesarias para poder llevar a Jean Alain a la cárcel. Ahora mismo él está bajo una medida de coerción que se le varió, Lino, ¿verdad? Y está pues... tiene una medida menos gravosa, tiene el arresto domiciliario. Combinado con algún tipo de la fiscalía, no sé, Lino, si tiene la prerrogativa, las justicias, los jueces, de otorgar, después de que una persona tenga arresto domiciliario, por la razón que ellos entendiesen, algún tipo de flexibilidad, porque Jean Alain va a su oficina 2 veces a la semana a trabajar y hacer algunas cosas, y como que la medida se aliviana mucho más. Entonces, hay reacciones de parte del Ministerio Público con respecto a esas acciones que se han tomado, porque ellos entienden que no debe ser así, que es una gran mentira, que es producto de la incidencia y el lobismo, lo que ha dicho la ONU, y que se ha tratado como de manera muy suavecita, que se ha tratado con mucho cuidado y que se le ha pasado en un paño tibio al arquitecto constructor del caso Medusa, que según la acusación del Ministerio Público estableció un entramado para facilitarse capital político y capital económico y personal desde el Ministerio Público. Mire, para que la gente común, el que no es abogado, no maneja las intríngulis del Código Procesal Penal. No se trata de una condena, pudiera verse como tal vez una pena anticipada siempre y cuando no haya ninguna cintila probatoria. ¿Cuál es la diferencia de la pena anticipada y la condena per se? ¿Y en qué beneficia o afecta a una persona, a un imputado, el que recibe una pena anticipada y una condena de manera definitiva? Bueno, lo siguiente, por ejemplo, la gente o los abogados le llamamos una pena anticipada cuando hay un justiciable, un imputado que no ha recibido una sentencia condenatoria de un juez, porque hay que diferenciar entre la emisión de una decisión de un tribunal de atención permanente o de un tribunal de la instrucción a un tribunal de jurisdicción de fondo. El tribunal de atención permanente, el juez de la instrucción emiten resoluciones y los tribunales de fondo emiten sentencia. La sentencia es cuando es condenatoria. Que dicen, usted queda condenado a 5 años de reclusión mayor, por ejemplo. Pero las medidas impuestas mediante resolución de la atención permanente y las resoluciones que niegan u otorgan en una revisión la adopción de una medida diferente a la prisión preventiva, que revisan esa medida, que varían la medida o que emiten un auto de apertura a juicio, que envían a juicio de fondo, esas son resoluciones que no son definitivas. Esas son medidas provisionales. En el caso de la medida de coerción, es una medida provisional. El envío a fondo ya es un asunto de que se le ha hecho un juicio a las pruebas para observar si las pruebas que se han presentado en la audiencia preliminar ameritan o no enviar al imputado a un juicio de fondo. Si esas pruebas no tienen ninguna vinculación con el hecho punible investigado, automáticamente te dictan un auto de no al lugar y el juez dice, bueno, pero a Miguel se le acusa, lo que usted me está depositando aquí es que Miguel
el día 5 de noviembre, golpeó a Juan en Pedernales. Pero aquí yo tengo un boleto de Caribe Tours con el nombre de Miguel, que estuvo a esa misma hora en Santo Domingo. Por tanto, esos golpes a Juan allá en Pedernales no lo vinculan a él con ningún hecho. Por tanto, debe rechazarse esa prueba y no enviarla a juicio de fondo. Pero además es el asunto de examinar si tiene pertinencia, si se ha observado el procedimiento de recolectar esa prueba y si pasa el sedazo, ¿verdad? Entonces te envían a juicio de fondo. En el juicio de fondo es que dictan sentencia. Entonces se habla de una pena anticipada cuando es una medida cautelar. Pero yo creo que la pena es anticipada cuando se ha cumplido el plazo máximo de la prisión, como fue de la prisión preventiva, como fue el caso de Allan Alay. ¿Y qué hizo el tribunal de manera sabia y para salvarle su proceso al Ministerio Público? Le varió la medida. Al variarle la medida, ya interrumpió esa pena anticipada, porque él tiene una medida menos gravosa. Y hay cintilas probatorias que indican que él debe ser sometido a un proceso de investigación y, si esas pruebas ameritan un juicio de fondo, enviarlo al fondo. Y pienso que el tribunal está, o la fiscalía, debe haber presentado ya la acusación y está pendiente de conocimiento de la audiencia preliminar. Entonces, lo que plantea esa comisión de la ONU realmente no se impone a los tribunales, es una opinión, eso no es una sentencia, porque no puede pasarle por encima a los tribunales ordinarios un pedimento de la ONU, que no es un organismo creado para regular ese tipo de cosas. No, eso es. Sino más bien las relaciones entre los países. No es un organismo colegiado, pero no es creado. Ahora, si usted me dice que el Tribunal de la Haya, Es otra cosa. eso es otra cosa. Si usted me dice que la Corte Internacional de los Derechos Humanos dice que hubo violación a los derechos fundamentales de un imputado, no de Allan Alay, de cualquiera, y de lo que nosotros somos signatarios, es otra cosa. Pero esa comisión de la ONU no da ni frío ni calor. Al respecto, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó en el día de ayer jueves que el informe de un grupo de trabajo de la ONU que solicita la puesta en libertad del ex procurador Allan Alay Rodríguez, acusado de corrupción, es fruto de un ejercicio agresivo de lobismo que llevó a cabo el imputado para obtenerlo a través de sus abogados. Es un Tú sabes que Allan Alay es un actor, es un mecanismo, un tigre. Es un mecanismo de presión, Lino, Sí, mecanismo de presión con organismos de tanto prestigio como las Naciones Unidas. Pero es lo que tú dices, es un organismo que no es pertinente al tema. Tú mencionaste los dos estamentos internacionales, ¿verdad?, que tienen incidencia en el tema, que ya ahí la cosa se hubiese sido diferente. Pero más bien se está utilizando esto de parte de él como un mecanismo de presión, pero estoy viendo que la actitud del Ministerio Público es no variar absolutamente en nada el proceso y seguir adelante hasta llegar hasta donde tienen que llegar. Yo soy de lo que he planteado siempre y lo voy a plantear, que el proceso de investigación, siendo el derecho procesal penal de la República Dominicana derivado del sajón, derecho que se aplica en los Estados Unidos o anglosajón, de Francia, de Costa Rica, y los primeros 28 artículos está recogida de manera íntegra la Constitución de la República Dominicana, y habiendo 7 medidas en el artículo 226, no necesariamente la prisión preventiva, puesto que la misma es la excepción de la regla, debe ser lo que prime para un imputado que haya presentado arraigo suficiente para no sustraerse al procedimiento, que se puede investigar en libertad. En Estados Unidos, 20 años después, van y tú ya viejito, echándole agua a las matas con una manguera de San Miguel, usted queda detenido, que tú ni recuerdas. La muerte de fulano de tal, la cementerio. Pero recuerde que en fecha tal y tal y tal, usted mató a fulano de tal. Ya tú olvidaste eso.
pero te están investigando. Entonces, ese es el derecho anglosajón. Y yo creo en ese derecho. Entonces, que pusieron a Jean Alain Rodríguez con una variación de medida en libertad, con una medida diferente a la prisión preventiva, que pusieron a José Ramón Peralta, que pusieron a Donald Guerrero, que pusieron a los hermanos de Danilo, y estoy repitiendo lo de ayer. Yo no critico eso. Porque el código lo prevé. Lo que pasa, Lino, es que aquí en el Lo país, prevé el código. Aquí en el país pensamos que una persona adquiere ese estatus de imputado, que está preso, como decimos nosotros simple y llanamente, Sencillamente. cuando guarda prisión. No, si no no es está así. en prisión, está con presentación periódica, tiene Está un atado a un impedimento de proceso. salud, está atado, está su judice, ¿verdad? Y viene A un una proceso. sentencia, sea exculpatoria o sea condenatoria. Claro, entonces hasta existe o absolutoria, existe mejor dicho. esa percepción de parte de la población, de nosotros, porque la gente los quiere presos, la gente, por algunos hechos que han escandalizado el país, que escandalizan a la sociedad, la gente entiende que es bajo la reja, ya metido en la Jayo y en la Victoria, en el 15 de Asua, que deben estar pagando por sus devadíos. Hay una pausa, Junior. Sí, momento de Y continuamos. generar una pausa. Volvemos con más. Adelante, Junior, cámbialo.